tal? Bienvenidos otra vez a nuestro curso de preparación de minerales y ahora vamos a ver lo que es la clasificación hidráulica. Bueno, la clasificación hidráulica es el método para separar las partículas de minerales en función de su tamaño y de su densidad. Este proceso es esencial para la separación de minerales y de su concentración. Y vamos a ver aquí algunos puntos claves precisamente para la clasificación de minerales por tamaños. El principio del funcionamiento de la clasificación hidráulica es que los minerales en una suspensión de las partículas del mineral se le agrega un flujo de agua o de un líquido, dependiendo, y las partículas que son más grandes y densas, pues van en el flujo a sedimentarse más rápido. O sea, se les agrega agua, un flujo de agua al material y al irlo caminando en una distancia, el material más pesado y más denso se va a depositar primero y el más ligero pues va a viajar más. Entonces, vamos a determinar en qué momento se separan el material que yo quiero y precisamente en ese momento de la separación, yo lo que quiero es el más ligero o lo más pesado, pues en esta parte lo separo y lo voy haciendo a un lado, ya sea por una desviación o bueno, hay diferentes métodos. Vamos a ver precisamente estos métodos. Esto es el principio de cómo funciona una clasificación por el método hidráulico. Los equipos utilizados, pues, normalmente son los hidrociclones, los espirales de Humphrey o las mesas de sacudidas o mesas vibratorias, ¿sí? Que se utilizan precisamente para aprovechar estas diferencias de tamaño y densidad de las partículas. Bueno, estos son algunos ejemplos. Uno es el hidrociclón, la otra es el espiral de Humphrey y la mesa de sacudidas. Bueno, vamos a ver también cómo funciona cada uno de ellos. Bueno, las aplicaciones, bueno, este método se utiliza para la separación de minerales, particularmente en la etapa de clasificación después de la trituración o la molienda, y la clasificación hidráulica es fundamental en el proceso de materiales para separar fracciones finas de las gruesas y lograr una concentración eficiente de minerales valiosos. Las ventajas de la clasificación hidráulica, pues, es que la capacidad de manejar una amplia gama de materiales y de tamaños de partículas y la eficiencia de separación, lo que contribuye a una recuperación efectiva de minerales valiosos, ¿sí? Estos procesos, pues, pueden ser altamente productivos y este proceso nos permite realmente ver o separar el material que nosotros requeramos, ¿sí? Los principios de hidráulica por tamaños, bueno, uno es el asentamiento libre. En el asentamiento libre, las partículas asientan en un medio líquido sin estar influenciadas por otras partículas cercanas. Este principio se aplica a partículas de mayor tamaño y densidad que se asientan rápidamente en un medio líquido, lo que permite su separación de partículas más pequeñas y menos densas. La otra es el asentamiento obstruido. Bueno, en el asiento obstruido, las partículas más pequeñas pueden asentarse en el medio líquido, pero su movimiento está restringido por las partículas más grandes que ya se han asentado, lo que afecta a la separación efectiva. Este principio es importante para comprender cómo las partículas más finas pueden quedar atrapadas o retenidas por las partículas más grandes durante el proceso de separación. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que ya hemos visto, las partículas en un medio líquido, las partículas más grandes, pues viajan menos, se van a detener y las partículas más finas van a viajar. Pero también hay un problema de obstrucción. Esas partículas grandes pueden evitar, o sea, atrapar, cuando están viajando, atrapar a las más finas. Y precisamente lo que yo quiero es separar las finas de las gruesas y o las más pesadas, y ese material se nos va a quedar también atrapado. Bueno,
En la preparación de minerales, la clasificación hidráulica se utiliza en la preparación de minerales para separar partículas de diferentes tamaños y densidades, y después de procesos de trituración o molienda, lo que constituye una concentración y la recuperación eficiente de materiales valiosos. En la operación de concentración de minerales, en la concentración de minerales, la clasificación hidráulica es esencial para separar las fracciones finas de las gruesas, lo que nos permite la concentración eficiente de materiales valiosos para su posterior procesamiento. Bueno, cuando empezábamos a ver este tema de, de nuestra materia de preparación de minerales, habíamos visto que una era la separación y otra cosa era la concentración. Bueno, acuérdense que en la separación yo voy a separar de lo que quiero y de lo que no quiero. Y en el proceso de concentración, ahora sí, requiero concentrar, ahora sí, el material de mayor valor para pues, su posterior eh, eh, proceso, ¿sí? Tanto en la preparación como tanto en la separación como en la concentración se puede utilizar estos métodos, ¿sí? Eh, los tipos de clasificadores industriales. Bueno, de los clasificadores hidráulicos de sedimentación simple. Bueno, estos clasificadores operan utilizando el principio de sedimentación. Las partículas más pesadas se asientan primero en el fondo del clasificador, mientras que las partículas más finas o más livianas son arrastradas hacia arriba por el flujo del líquido. Este tipo de clasificador se emplea para separar partículas basándose en diferencias de densidad. Los clasificadores hidráulicos de contracorriente, en estos clasificadores utilizan un flujo de líquido en dirección opuesta al movimiento de las partículas. Esto permite una separación más precisa, ya que las partículas más finas tienden a ser arrastradas por el flujo ascendente, mientras que las partículas más pesadas se asientan. Este tipo de clasificador es efectivo para separar partículas más finas. Lo que veíamos en el principio de atrapamiento. Cuando llevamos un flujo, pues algunas partículas, digo, van en el flujo y las atrapan las más pesadas. Aquí lo que estoy haciendo es meter un flujo contrario y precisamente lavar las partículas finas que vienen de las partículas finas que vienen adheridas a las partículas grandes y que vienen en contraflujo, y eso permite lavar estas partículas finas. Es tratando de evitar precisamente el principio de atrapamiento. Los clasificadores hidráulicos centrífugos. Bueno, en estos clasificadores hidráulicos centrífugos, las fuerzas centrífugas, acuérdense que una fuerza es a alta velocidad que permite que las partículas se peguen a las paredes, ¿verdad? Bueno, para separar estas partículas en función de su tamaño y densidad, el flujo de líquido es sometido a una fuerza centrífuga, lo que ocasiona la separación de las partículas más pesadas de las más ligeras. Este tipo de clasificadores se eficaz en la separación de partículas finas. Este es lo que hacen los hidroxiclones. Entra a gran velocidad que hace que gire en un serpentín, y las partículas, aquí sí, ya no nos interesan las partículas más densas de las menos densas, sino aquí de partículas finas, de partículas gruesas. Las más gruesas se van a ir hacia arriba y las más gruesas se van a ir hacia abajo y las más finas se van hacia arriba. Bueno, también hay clasificadores neumáticos. ¿Qué quiere decir neumáticos? Que es a través de aire. Aunque habíamos visto que estos son sistemas hidráulicos, bueno, hay que también un poco mencionar lo que es el sistema neumático, que a diferencia de los clasificadores hidráulicos, pues estos utilizan aire como un medio de clasificación, y en lugar de líquido, las partículas son separadas por un flujo de aire, ¿no? Esto, pues obviamente las partículas más finas las voy a hacer volar, ¿sí? Entonces, pues es sopletear entre comillas y separar lo más fino de lo más grueso. Aquí lo que estoy separando son partículas finas de gruesas a partir de una acción del aire, ¿no? Y obviamente al estarla limpiando, pues yo estoy con un flujo hacia una distribución y utilizo en estos casos eh, eh, succionadores de aire precisamente y filtros para atrapar estas partículas más finas y hacer nuestra separación. Bueno, voy a regresar
para ver los diferentes equipos de clasificación para explicaros un poquito más. Lo que es el hidrociclón, pues va a tener el principio de la separación de partículas finas por el sentido eh, de, 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 de que al ir a mucha velocidad, las partículas se van a pegar a las paredes, ¿sí? Las partículas más finas, se van a ir hacia arriba y las partículas más pesadas se van a ir hacia abajo, ¿sí? Por ese principio. En el espiral de Humphrey, este es un método, entre comillas, relativamente sencillo, pero también puede ser máquina por un proceso mecánico, pero se agrega el material arriba, es una espiral, es una canaleta, se agrega el material y como les comentaba, es como hacer una simulación de un río, las partículas más densas se van a ir al centro y ahí se van a ir captando, ¿sí? Y las partículas más ligeras se van a ir por la parte de arriba, ¿sí? Por la parte de afuera, ¿sí? Ese material al final lo voy a separar. Obviamente lo que va a llegar hasta abajo, pues va a ser en la canaleta, va a ser las partículas más finas, digo, las partículas más finas y más ligeras, y las partículas más densas, pues se van a ir al centro y las voy a ir recuperando por una canaleta más pequeña que se va a ir hasta el final en una tubería más pequeña. Ese es el espiral de Humphrey. Normalmente se utiliza para oro, para platino. Y las mesas de sacudidas, igual, el material se agrega, esa mesa tiene una inclinación y se está moviendo, y si se alcanzan a ver, tiene unas separaciones, se les llaman rifles. Estos son unas canaletas o tienen un borde que el material cuando está vibrando y está moviéndose, el material más fino se va a ir a determinado lugar y el más denso se va a ir a otro lugar, ¿sí? Como les decía, pues como el material más fino va a brincar sobre el agua, pues se va a ir acumulando hacia un lado de la mesa y el más pesado lo vamos a recuperar en otro lado, ¿sí? En este caso, tiene una canaleta donde se recupera el más fino y en este caso viene de la forma lateral a lo largo, lo que será el más pesado, y el más fino, que va a ser el que va a brincar, que lo va a llevar el agua, va a estar en el lado del fondo de la inclinación de la mesa. Estos son los tipos más o menos de lo que son los equipos de concentración hidráulica. Bueno, con esto terminamos nuestro tema y nos vemos en el siguiente capítulo.